Amados hermanos, que Dios me los bendiga en esta mañana de jueves. Vamos a continuar con el tema de los obispos de la Iglesia de Cristo, de los ancianos de la Iglesia, los pastores de una congregación. El pasaje para esta mañana se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Es mi costumbre, es mi práctica comenzar los estudios bíblicos viendo la situación de la congregación. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta de Tito, al menos el capítulo 1? Estuvimos haciendo una introducción al libro de Tito y estuvimos viendo la situación de las iglesias de Cristo en en la isla de Creta. Lo mismo hicimos cuando estudiamos 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, vimos la situación en la ciudad de Efeso. Es mi práctica hacer lo mismo en esta mañana, ver la situación de la iglesia de Cristo en la ciudad de Tesalónica para que tengamos un entendimiento mucho mejor de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica. Y para eso vamos a comenzar con Hechos capítulo 16 para mostrar la película completa de lo que vamos a estudiar esta mañana. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. ¿Se acuerdan cuando Pablo recibió una visión de un varón macedónico? Bueno, aquí estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo se encuentra con Silas, que también es conocido por Silvano, y con Timoteo. Digo eso porque en el capítulo 15 dice el versículo 40, miren el 15:40, y Pablo, escogiendo a Silas, que es Silvano en Tesalónica, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y en el 16, Hechos 16, después llegó a Derbe y a Listra, he aquí que había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Entonces, estos son los que están escribiendo la carta a los tesalonicenses. En el saludo, en el capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, porque estos tres fueron los que salieron inmediatamente al llamado del varón de Macedonia. Dice Hechos capítulo 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Inmediatamente los misioneros viajaron hacia Macedonia, y la primera ciudad en la que ellos se encontraron fue la ciudad de
Filipos. Usted conoce la historia en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas fueron azotados, fueron encarcelados y los metieron en el calabozo de más adentro. Eh, la experiencia de Pablo y Silas en Filipo, Pablo cuenta esa historia. Lo que sucedió en Filipo, Pablo se lo recuerda a los hermanos de Tesalónica. Miren el capítulo 2 de Tesalonicenses. Pablo cuenta esa experiencia en Tesalónica, que es muy importante cuando se estudia el capítulo 2 de Tesalonicenses. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 y 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, a los apóstoles los humillaron, los ultrajaron, los avergonzaron, los azotaron, los ensangrentaron y los metieron al calabozo de más adentro. Luego vino el terremoto y los presos, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, llorando a Dios, cuando el carcelero preguntó, cuando el carcelero preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le predicó el evangelio al carcelero y toda su familia creyó en Dios habiéndose bautizado aquella medianoche. Entonces Pablo, cuando recibe el llamado del varón macedónico rogándoles, pasa para acá y ayúdanos, Pablo inmediatamente, junto con Silas y Timoteo, fueron a Macedonia y la primera ciudad que visitaron en el segundo viaje misionero fue Filipo. Luego los misioneros, después de haber predicado, después de haber sido ultrajados y humillados en Filipo, ellos pasaron a la ciudad de Tesalónica, que también está en Macedonia. Y nos encontramos con el establecimiento de la iglesia y los problemas y la oposición que tuvo Pablo y Silas y Timoteo en Tesalónica. Dice Hechos capítulo 17, Hechos primero pasaron por Filipo y ahora van a pasar por Tesalónica. Y aquí tenemos el establecimiento de la iglesia de Cristo en Tesalónica. Dice el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 semanas, discutió con ellos. La práctica de Pablo, al llegar a alguna ciudad, era visitar primeramente la sinagoga donde se encontraban los judíos. Y en esa sinagoga, Pablo dice en el versículo 3 que estaba declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo está en la sinagoga predicando el Evangelio de Jesús. Y aquí está el resultado de la predicación de Pablo en la ciudad de Tesalónica. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. Y hay que resaltar que se convirtieron algunos judíos, pero el mayor número era de griegos, de gentiles, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido para acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y para tu propio estudio, la acusación contra los apóstoles, contra Pablo, contra Silas, contra Timoteo, es una acusación bien grave en el tiempo de los romanos, en el tiempo del emperador. Están acusando
a los misioneros, a los discípulos, al apóstol Pablo y sus compañeros. Lo están acusando que están en contra del César, en contra del emperador. Es una acusación bien grave. Él dice en versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. El verso 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. En Tesalónica también se predicó el Evangelio en medio de gran oposición. En Filipo pasó exactamente lo mismo. La oposición fue tan grande que los misioneros, Pablo, Silas y Timoteo, tuvieron que salir inmediatamente de Tesalónica a la ciudad de Berea. La gran preocupación, yo diría, la angustiante preocupación de Pablo, Silas y Timoteo fue abandonar a la iglesia de Cristo de Tesalónica, una iglesia completamente nueva, una iglesia recién establecida, una iglesia donde habían puros niños en Cristo, puros bebés en Cristo, y Pablo con Silas y Timoteo tuvieron que salir huyendo de Tesalónica y dejar a los recién convertidos, a los recién nacidos, solos en Tesalónica. Entonces, la, la pregunta que tenía que dar vuelta en la mente de Pablo una y otra vez, lo que asfixiaba a Pablo, lo que angustiaba a Pablo, la tristeza continua de Pablo era precisamente cómo, cómo estarán mis nuevos hermanos en Cristo Jesús de Tesalónica, porque Pablo no los volvió a ver a ellos. Pablo no sabía nada de ellos porque tuvo que salir huyendo a Berea. Pablo tendría que haberse preguntado, ¿los habrán perseguido también a ellos por su nueva fe en Cristo? ¿Se habrán mantenido fieles al Evangelio de Jesús? ¿Habrá desaparecido la iglesia de Cristo en Tesalónica? ¿Los habrán arrestado? ¿Los habrán encarcelado por haberse hecho cristianos? Pablo tenía tristeza en su corazón. De hecho, Pablo tenía miedo, tenía temor de que el diablo hubiese tentado a estos recién convertidos para que apostataran, para que naufragaran, para que se desviaran de la fe en Cristo, para que abandonaran el Evangelio de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? En Primera Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 5. Mira Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Mira lo que dice. Primera Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, ahí está, no sea que os hubiese tentado el tentador, el maligno, el diablo, y que nuestro trabajo en Tesalónica, por si acaso, lo mismo dice en el libro de Filipenses, que nuestro trabajo haya resultado en vano. Pablo sentía ese temor de que el trabajo en Filipo también haya resultado en vano, de que el trabajo en Tesalónica también haya resultado en vano, y cuando le escribe a los Gálatas, también dice, me temo que nuestro trabajo haya resultado en vano entre vosotros. Había un temor en los apóstoles de que su trabajo, su evangelización, su predicación haya resultado en vana, porque estaba el maligno ahí, estaba el tentador. Y estos eran iglesias nuevas, recién convertidas a Cristo. Ya la iglesia de Filipo, más adelante, iba a tener sus propios obispos, sus propios diáconos. Y también en la iglesia tesalónica vamos a ver que también, siendo una iglesia muy nueva, también tenía sus propios
ancianos, sus propios dirigentes, sus propios líderes en la congregación. Entonces Pablo no sabía nada de la iglesia de Cristo en Tesalónica. De hecho, Pablo intentó una y otra vez visitar la iglesia de Tesalónica, pero fue estorbado por el diablo, la presencia del maligno. Dice el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículos 17 y 18, dice Pablo, Primera Tesalonicenses 2 17 al 18, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no del corazón. Claro, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Nosotros deseamos verles, soñamos con ustedes. Versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez. Esa frase, una y otra vez, es decir, que Pablo intentó viajar a Tesalónica indefinidamente, una y otra vez, una y otra vez. Siempre Pablo intentó viajar a Tesalónica, pero Satanás me estorbó. Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Pablo desea ver el rostro de los recién convertidos en Tesalónica, desea animar a los nuevos hermanos, desea fortalecer a los nuevos hermanos, desea abrazar a los nuevos hermanos, pero Satanás lo estorbó, queriendo herir con Silas una y otra vez. El diablo siempre va a querer estorbar el crecimiento de la obra de Dios. Créame, hermano, el diablo siempre va a querer estorbar el crecimiento de la obra de Dios. ¿Se acuerdan el comienzo de la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos? ¿Cómo estaba creciendo en número? Pero Satanás se metió al corazón de Ananías y de Zafira, quienes le mintieron al Espíritu Santo, y el crecimiento se detuvo y la obra se detuvo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan también que la iglesia estaba creciendo en gran número y en Hechos capítulo 6 las viudas estaban murmurando porque eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos? También se detuvo la obra de Dios, dejó de crecer la obra de Dios. Así que hermanos, amados, por eso debemos estar alerta, debemos estar orando, debemos estar en guardia, porque si ustedes han decidido comenzar un proceso de nombramiento de ancianos, reconocimiento de ancianos, establecimiento de diáconos en su congregación, un gran proyecto, una gran obra, sigan orando a Dios, porque el diablo va a querer estorbar ese proyecto, el diablo va a querer estorbar ese crecimiento, el diablo va a querer impedir que las iglesias de Cristo se estén organizando bíblicamente, y el diablo va a usar instrumentos como usó Ananías y a Zafira para estorbar el crecimiento de la obra. Pablo, no aguantando más de no saber de la iglesia en Tesalónica, envió a su verdadero hijo Timoteo a visitar la iglesia en Tesalónica. Y Timoteo le trajo un informe a Pablo, un informe que le devolvió el alma al cuerpo. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículos 1 al 10. Aquí está el informe de Timoteo al apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, el reporte de Timoteo a Pablo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, claro, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo,
para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Queríamos saber de ustedes. Ya no aguantábamos más, así que decidimos enviar a Timoteo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predicábamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Las iglesias de Cristo de Macedonia, Filipo, Tesalónica, Berea, estaban pasando tribulaciones. Versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, de nuevo, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, wow, qué refrescante, qué bálsamo, qué alivio, qué medicina. Los tesalonicenses me recuerdan con cariño, los tesalonicenses me siguen amando, los tesalonicenses me siguen extrañando, como yo los extraño a ellos, como yo los recuerdo a ellos, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, por, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Nosotros estamos vivos. A Pablo se le vino el alma al cuerpo al saber que los tesalonicenses están firmes en el Señor, están perseverando, están caminando en la luz, están soportando las pruebas, están resistiendo las tentaciones, están soportando las tribulaciones. Los tesalonicenses están firmes en Cristo, a pesar de ser una iglesia nueva, a pesar que son recién convertidos, ellos siguen firmes, siguen perseverando en el Evangelio de Jesús. Y además nos extrañan y quieren vernos como nosotros nos extrañamos a ellos y como nosotros queremos verlos a ellos. La iglesia en la ciudad de Tesalónica, hermanos, era una iglesia nueva, pero a la vez era una iglesia ejemplar, era una iglesia modelo para las demás congregaciones. De la única iglesia de Cristo del Nuevo Testamento que se dice que era modelo y ejemplar, es de la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículos 7 al 10. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 10. Pablo le dice, y vosotros, tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, en el sentido de que estaban sufriendo como los apóstoles y estaban sufriendo como sufrió el Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. A pesar de las tribulaciones, los tesalonicenses disfrutaban del gozo del Espíritu de Dios. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo, modelo, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses, a pesar de ser una iglesia nueva, eran modelo, eran ejemplo para todas las demás iglesias
de Cristo. Los tesalonicenses, cuando recibieron el Evangelio, se convirtieron a Dios, se convirtieron a Dios. ¿Y cuál es la evidencia que se convirtieron realmente a Dios? Por el fruto de fe, de amor y de constancia. Dice en el capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre, nuestro Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Mira las tres virtudes en la vida de estos primeros cristianos: fe, amor y esperanza. Elegidos de Dios, convertidos a Dios. Esta iglesia nueva de Tesalónica, siendo una iglesia nueva, era una iglesia en crecimiento, en desarrollo y en mucho fruto para la gloria de Dios. Pero siendo Tesalónica una iglesia perfecta, una iglesia modelo, no era una iglesia de Cristo perfecta. No habían problemas también en la congregación, que los vamos a ver en el día de hoy. Hablando humanamente, no existe una iglesia perfecta en el mundo. Existen iglesias que son ejemplos, existen iglesias que son modelos, pero no son iglesias perfectas. Si alguien está buscando una iglesia perfecta, yo le digo, deje de buscarla porque no la va a encontrar. Va a encontrar iglesias que son modelos, que son ejemplos, sí. Y si por cosas de la vida, amigo mío, hermano mío, si por cosas de la vida usted llega a encontrar una iglesia perfecta, yo le sugiero que no se haga miembro de esa iglesia, porque con su sola presencia usted la va a dañar y la va a descomponer. Va a ser así. Así que hermanos, estamos en presencia de una iglesia modelo, de una iglesia ejemplar, de una iglesia que muestra las virtudes de fe, de amor y de esperanza, una iglesia evangelizadora, porque ellos estaban divulgando la palabra de Cristo por todas partes, una iglesia ejemplar. Esta es la iglesia de Cristo de Tesalónica. Y vamos a comenzar nuestro estudio acerca de, de que la iglesia debe estimar, debe respetar y debe reconocer a los dirigentes de la iglesia de Cristo. Es interesante también que siendo una iglesia tan nueva, recién convertida, recién establecida, ya tenía sus pastores, sus dirigentes, sus ancianos dirigiendo la congregación. Comenzamos nuestro estudio en esta mañana. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Pablo comienza diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Si hubo ancianos en la iglesia de Tesalónica, y yo creo 100% que los hubo, estos son los hombres que estaban gobernando, que estaban dirigiendo, que estaban cuidando la grey de Dios. Recordemos que el patrón bíblico apostólico, los apóstoles, cada vez que establecían congregaciones, ellos constituían anciano en cada iglesia. Ese es el patrón apostólico. Los apóstoles no establecían congregaciones sin haber establecido a sus obispos, a sus pastores y a sus ancianos en la iglesia. Ellos dejaban las iglesias organizadas bíblicamente. Y dije anteriormente que para mí es muy interesante que una iglesia tan nueva como Tesalónica ya tenía hombres que estaban cuidando, presidiendo, dirigiendo la iglesia de Dios.
Y aunque la iglesia de Cristo de Tesalónica era modelo y ejemplo para todas las demás, ellos tenían sus propios problemas. Problemas de hermanos que andaban desordenadamente. Usted sabe eso. Hermanos que andaban desordenadamente. Dice en el segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el capítulo 3 versículo 6, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y que y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Habían miembros, como en todas las iglesias de Cristo, hermanos que andaban desordenadamente. Habían miembros perezosos. En el capítulo 3 que vamos, capítulo 5 que vamos a ver en el verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Entonces, siendo una iglesia ejemplar, siendo una iglesia modelo, tenían miembros que estaban causando desórdenes en la congregación. Y lamentablemente, escúcheme bien, por favor, lamentablemente siempre habrá miembros que van a causar desorden, que van a causar eh, críticas al liderazgo de una congregación. Siempre habrá miembros que no querrán reconocer el liderazgo de la iglesia, no querrán sujetarse al liderazgo de la iglesia y no querrán obedecer el liderazgo de la iglesia. Recuerden en nuestro estudio del libro de Tito, de la carta de Tito, los de la tribu de Coré, los de la tribu de Coré no quisieron reconocer el liderazgo de Moisés, no quisieron someterse al liderazgo de Moisés, no quisieron obedecer el liderazgo de Moisés. Ellos ambicionaban eh, estar por encima del liderazgo de Moisés. Recuerden los falsos maestros de Creta, que tampoco estaban aceptando y reconociendo el liderazgo de Pablo y el liderazgo de Tito. ¿Y qué decir de los falsos maestros de Asia? Porque esta es una actitud que siempre habrán personas que no quieran reconocer el gobierno de una iglesia, el liderazgo de una iglesia, no querrán someterse a ese liderazgo porque se sienten superiores a ellos, porque creen que son más espirituales que los dirigentes de la iglesia. Allá en Segunda de Pedro, por ejemplo, en Segunda de Pedro, hablando ahí sí de los falsos maestros, esta es una característica de estas personas, dice en Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10, Segunda de Pedro 2:10, Pedro dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y aquí dice, y desprecian el señorío, cualquier señorío, cualquier autoridad, la de Dios, la de Cristo, la de los apóstoles, la de los ancianos, ellos desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces. Esas son las características de estos miembros. Por si acaso, estos falsos maestros estaban en la iglesia de Cristo, eran una mancha en los ágapes de la iglesia. Ellos despreciaban cualquier autoridad, cualquier señorío, eran atrevidos, porque son insolentes, porque son atrevidos y son contumaces. Y no temen de decir mal de las potestades superiores. Es decir, no tienen, aquí en Chile decimos así, no tienen pelos en la lengua, no tienen miedo, no tienen temor de decir mal de cualquier autoridad, ya sea de gobierno, ya sea de Dios, de Cristo, de la iglesia, de la autoridad que sea. Estas son las personas que causan desórdenes, que causan daño, que rompen la comunión, que rompen la armonía en las congregaciones. Allá en el libro de Judas, en versículo 8, leíamos en el libro de Judas, versículo 8, hablando de los falsos maestros, dice,
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. El ángel Miguel, el arcángel Miguel, no se atrevió a decir mal, a hablar mal, a reprender al diablo, sino que dijo que el Señor te reprenda. No, el arcángel Miguel tuvo temor de hablar mal contra una autoridad, contra un señorío, ya sea el maligno diablo, que es, no importa. Pero estos hombres, los falsos maestros y estos miembros que andan desordenadamente, no, no tienen temor de hablar mal de un liderazgo. Son personas que no van a reconocer el liderazgo de una iglesia. Así que, con mayor razón, vamos a necesitar pastores en las congregaciones. Volvamos a nuestro texto bíblico de Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Os rogamos, hermanos, no es primera vez que Pablo ruega a que la iglesia pueda sujetarse a personas que trabajan en la obra del Señor. Acá en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y os soltamos en el Señor Jesús. Pablo está rogando a la iglesia que pueda reconocer a los que están presidiendo, a los que están trabajando y a los que se dedican a enseñar en la iglesia del Señor. Uno de los problemas más comunes en algunos miembros de la iglesia, voy a insistir un poquito con esto porque es un problema, es reconocer a los que están trabajando en la iglesia del Señor, es sujetarse a los que están trabajando en la iglesia del Señor, es obedecer el liderazgo de una iglesia. Es un problema, hermano. Por eso muchas veces existen las divisiones. ¿Por qué? Porque estos hermanitos eh, no reconocen el liderazgo de una congregación. Y yo digo en esta mañana, cuando reconocemos el gobierno de los ancianos, cuando nos sujetamos al gobierno de los pastores, cuando obedecemos el gobierno de los obispos de la iglesia, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús reconoció el gobierno de su padre. Jesús se sujetó a su padre y Jesús fue obediente a su padre en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando me estoy sujetando a mis líderes, cuando estoy obedeciendo el liderazgo de la iglesia, estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor Jesucristo, porque Él me dejó ejemplo de sujeción, me dejó ejemplo de reconocimiento y me dejó ejemplo de obediencia también. Porque estos hombres son puestos por el Espíritu Santo. Estos hombres han sido constituidos por Jesucristo. Él constituyó apóstoles. Él constituyó profetas, él constituyó pastores, él constituyó evangelistas. Son personas puestas por Dios, son personas puestas por el Espíritu Santo. ¿Cómo no los voy a reconocer? ¿Cómo no los voy a sujetarme a ellos? ¿Cómo no voy a obedecerle a ellos? Entonces Pablo comienza, como es la práctica apostólica, comienza en el capítulo 5 versículo 12, os rogamos, hermanos. Ya hemos visto a Simón Pedro, primera de Pedro 5, rogándoles también a los ancianos de la iglesia. Ahora Pablo habla con el mismo espíritu de los otros apóstoles, con un espíritu de humildad. Pablo podría haber ejercido derecho, Pablo podría haber ejercido autoridad sobre la iglesia en Tesalónica, pero decidió ser tierno con sus hermanos. Miren el capítulo 2 versículo 6, Primera Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 6, dice el apóstol Pablo,
Primera Tesalonicenses 2:6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otro, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Podríamos haber ejercido autoridad sobre ustedes. Podríamos haber ejercido señorío sobre ustedes. Somos sus apóstoles, somos sus pastores, somos sus obispos. Versículo 7. Antes, antes, fuimos tiernos entre vosotros, como lo deben ser los pastores de una iglesia, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, Tesalónica, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy querido para nosotros. El espíritu apostólico, la humildad apostólica. ¿Recuerdan cuando Pablo le pide una petición a Filimón? Te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo, Pedro, Juan, cuando escriben, ellos podrían haber ejercido autoridad, pero prefieren rogar, prefieren mostrar la humildad, la ternura, el afecto a las iglesias del Señor. Pablo ejerce un liderazgo afectuoso, un liderazgo humilde, un liderazgo tierno entre los hermanos de Tesalónica. ¿De quién lo aprendió? De aquel que es manso y humilde de corazón. ¿De quién lo aprendió? De aquel que venía de Dios y a Dios regresaba y se levantó y tomó una toalla y un librillo, un lavatorio, y se arrodilló delante de los apóstoles y comenzó a lavarle los pies uno por uno. Ese mismo Señor Jesucristo que les dijo a los apóstoles, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Aprendieron de Jesús a ser humildes de corazón, a ser mansos de corazón, a ser esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Por eso los apóstoles comienzan aquí, os rogamos en el Señor, un liderazgo muy afectuoso. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Os rogamos, hermanos, el nombre favorito con que Pablo se refería a los creyentes, a los cristianos, eran hermanos, porque Pablo consideraba a la iglesia como su propia familia. Por eso siempre nos está llamando hermano. La iglesia de Cristo es la verdadera familia de la fe. ¿Se acuerdan en Gálatas? No nos cansemos pues de hacer el bien, así que si teniendo oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, porque eso es la iglesia de Cristo, una familia. Voy a preguntar en estos momentos, ¿cuáles son los factores que generan que una iglesia local sea próspera, sea modelo, sea ejemplo y sea una iglesia que disfrute la armonía y la comunión? ¿Qué podemos hacer para que nuestras iglesias de Cristo sean más una familia espiritual? ¿Qué podemos hacer para que nuestra iglesia de Cristo local le dé más gloria a Dios, le dé más honra a Dios, agrade mucho más a Dios? ¿Qué podemos hacer? Pablo dice en esta mañana, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12, Iglesia de Cristo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Eso es lo que quiere Dios en este pasaje. Sin un buen liderazgo espiritual, sin una buena dirección espiritual, cualquier familia, sea de la iglesia o sea civil, cualquier familia se va a dividir, se va a desintegrar, se va a descomponer.
La iglesia de Cristo necesita hombres con un buen, que le den una buena dirección espiritual a la iglesia, hombres que apacienten con sabiduría, que apacienten con inteligencia. Recuerden la profecía de Jehová en el profeta Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y con inteligencia. La iglesia necesita hombres espirituales que puedan darle dirección, que puedan cuidar, que puedan gobernar la iglesia, pero con inteligencia, con ternura, con afecto, con humildad. Porque cuando no hay un buen gobierno en la familia, cuando no hay un buen gobierno en la congregación, cada uno quiere hacer lo que quiere. Nadie respeta a nadie. ¿Se acuerdan en el libro de Jueces? Porque no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que sucede. Nadie respeta a nadie, nadie se sujeta a nadie, nadie reconoce a nadie, porque no hay un buen gobierno. Dios ha establecido hombres para que gobiernen y para que cuiden la grey de Dios. Aquí tenemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 tenemos tres grupos distintos de personas. O sea, repito, aquí en Primera Tesalonicenses no son tres grupos de personas distintas, me equivoqué, no son tres personas de grupos distintos, sino una persona realizando una función triple. Aunque no tenemos tres grupos distintos de personas aquí, sino una persona realizando una función triple. Estas personas, Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Pablo reconoce él mismo la labor o el ministerio de los líderes de la iglesia. Pablo no tiene problemas en sujetarse a ese liderazgo de la iglesia local. Pero Pablo pide a la iglesia de la congregación, a la iglesia de Tesalónica, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, reconozcan a los que los presiden en el Señor, reconozcan a los que están amonestándoles en el Señor. La palabra para reconocer, reconozcáis, tiene sentido de ustedes deben saber, ustedes deben conocer, ustedes deben entender, ustedes tesalonicenses deben darse cuenta y reconocer y respetar a los que están trabajando entre ustedes. Deben saber quiénes son los que están trabajando en medio de ustedes. Deben conocer a los que están trabajando en medio de ustedes. Deben entender y deben darse cuenta quiénes son los que están trabajando en medio de la grey de Dios. Y cuando Pablo dice que reconozcáis, lo que Pablo pide es respeto por aquellos que trabajan en la iglesia de Cristo. Respeto por aquellos que están trabajando en la iglesia de Cristo. El respeto comienza por el reconocimiento de aquel que está sirviendo en la congregación. El respeto aquí tiene que ver con mostrarle aprecio a los que están trabajando en la iglesia, aprecio lo que está haciendo, aprecio su enseñanza, aprecio su predicación, aprecio que usted esté orando por mí, aprecio que usted me esté visitando, aprecio por ahí. Pablo entiende que la labor de los ancianos de una iglesia es tremendamente difícil. Es difícil. La iglesia debe reconocer, porque estos hombres, dice Pablo, que trabajan entre vosotros, estos hombres dirigen, estos hombres amonestan e instruyen al pueblo de Dios. Luego os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esta palabra trabajo tiene el sentido de agotamiento físico y agotamiento mental. Pablo ya había hablado del trabajo
en el capítulo 1 versículo 3 miren, capítulo 1 versículo 3 es un trabajo agotador físicamente, es un trabajo agotador mentalmente. 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Hay hombres que están trabajando en la obra de Dios y hay hombres que están trabajando con el corazón, con amor lo están haciendo. Este trabajo es un trabajo arduo. Dice allá en Apocalipsis, está la misma palabra, Apocalipsis 2:2, cuando Jesucristo le habla a la iglesia de Cristo de la ciudad de Efeso. Apocalipsis 2:2 dice Jesús, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu arduo trabajo. También esta palabra tiene el sentido de algo agonizante. En Colosenses capítulo 1, versículo 29, Colosenses 1:29, Pablo dice Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosa a mí. Es un trabajo agotador físico y mentalmente. Es un arduo trabajo los de los pastores de la iglesia. Es un trabajo que tiene el sentido de estar agonizando, sudando el trabajo pastoral. Hermanos míos, hermanos míos, el trabajo de los ancianos, se lo digo por experiencia, siendo también humildemente un anciano en la Iglesia de Cristo de los Nogales, acá en Santiago de Chile. El trabajo de los ancianos de una iglesia produce agotamiento, hermano, hasta agonizar físicamente y mentalmente. Los que asumen esta responsabilidad como ancianos deben saber que están aceptando un trabajo agonizante para su vida, un trabajo que los va a traer mucho agotamiento físico y mental. El ministerio pastoral, el ministerio de los obispos es extenuante, es agotador, porque uno de sus trabajos es predicar y es enseñar para ayudar a otros a formar el carácter de Cristo. Pablo decía en Gálatas, vuelvo a sufrir dolores una y otra vez, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufría dolores de parto. Nuestro trabajo es ayudar a los miembros a formar el carácter de Jesús. Sufro, veamos Gálatas 4:19, por favor, lo dice ahí. Este es el trabajo pastoral. 4:19, y miren la ternura de Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ese es el trabajo pastoral. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el trabajo. Ayudar a los miembros a desarrollar y a formar el carácter de Jesús con la palabra de Dios. En Colosenses 1:27, Pablo dice, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El trabajo de los ancianos es ayudar para que la iglesia pueda crecer, la iglesia pueda desarrollarse, la iglesia pueda madurar, llegar a ser una iglesia madura en Cristo Jesús, por lo cual también trabajo, dice Pablo.
Trabajo amonestando, enseñando, presidiendo, guiando, cuidando, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios ha puesto a los pastores cuando enseñan, cuando predican, su propósito es que los miembros desarrollen el carácter de Jesús en sus vidas. Dios ha puesto a sus hombres para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. El trabajo pastoral es edificar también el cuerpo de Cristo, es equipar a cada miembro para la obra del ministerio. Los ancianos van a sufrir una y otra vez porque el trabajo es agotador. Los ancianos van a tener cansancio, van a tener angustia, van a tener desvelo, van a tener preocupaciones, van a tener dolores de parto. Por eso los ancianos debemos echar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones al Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, porque el Señor cuida de nosotros, porque son muchas las preocupaciones de los pastores, son muchas las ansiedades de los pastores, y nosotros tenemos que descansar y fortalecernos en la presencia de Dios, humillados bajo la mano poderosa de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. El trabajo de los pastores es doloroso hasta las lágrimas, hermanos míos. En Hechos capítulo 20, versículo 31, Hechos capítulo 20, versículo 31, Pablo le dice a los ancianos de Efeso: por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, un trabajo agotador, de noche y de día. Aquí no tenemos turno, nos comenzamos a las 8 y salimos a las 5 de la tarde como cualquier ciudadano normal. Aquí no hay turno, es de noche y es de día. Y ahora, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hay lágrimas pastorales, hay lágrimas de los obispos. Es un trabajo agotador. En segunda de Corintios, Pablo dice, capítulo 2 versículo 4, segunda de Corintios, capítulo 2 versículo 4, Pablo le escribe a la iglesia de Dios en Corintio, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, por la angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, las lágrimas apostólicas, las lágrimas de los siervos de Dios. Y a veces el trabajo, hermanos, es ingrato, es muy ingrato a veces, en serio. En segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15, ustedes saben que Pablo le escribió 4 cartas a la iglesia de Dios en Corintio. Pablo hizo por lo menos 3 visitas a la ciudad de Corintio. Pablo amaba a los corintios con lágrimas. Pablo les entregó el corazón a los corintios. Pablo lloraba por los corintios, sufría por los corintios. Pero en segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15, Pablo dice, esto lo hace un pastor. Y esta es la respuesta muchas veces de la iglesia. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, corintios. Aunque amando más, sea amado menos. Aunque amando más,
sea amado menos. El trabajo de los ancianos muchas veces es ingrato. Por más que amas a las ovejas, por más que cuidas de las ovejas, no hay una respuesta de amor de ellos. Yo doy gracias a Dios por la congregación de los nogales. Ellos aman a sus pastores, se sujetan a sus pastores, obedecen a sus pastores, se preocupan por sus pastores. Aman mucho a sus pastores, la congregación de los nogales. Y siempre doy gracias a Dios por cada miembro de nuestra congregación. Pero aunque este trabajo es agotador físico y mentalmente, aunque este trabajo produce dolores de parto, produce lágrimas, produce ingratitud a veces, es el trabajo más extraordinario, es el trabajo más maravilloso, es un privilegio, es un honor poder servir a la iglesia de Cristo, poder servir al pueblo de Dios. Es el mejor trabajo del mundo, ser un siervo en la iglesia de Cristo, servir como pastor en una congregación. Por eso Pablo dice que el que desea ser obispo, buena obra desea. Por eso Pablo dice en segunda de Timoteo, dice Pablo, primera Timoteo, disculpen, capítulo 5 dice en el verso 17, primera Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Es tan maravilloso este trabajo, es tan grandioso este trabajo, es tan noble este trabajo, que Pablo dice que los ancianos que se dedican a predicar y a enseñar merecen un doble honor de la iglesia local, de la congregación. Las iglesias deben darle un doble honor a los pastores que se dedican a predicar y a enseñar. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén, hermanitos. Volvamos a 1 Tesalonicenses 5, versículo 12, por favor. El segundo verbo que Pablo usa acá, el primer verbo era trabajar, el segundo verbo es presidir. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y os presiden. Significa esta frase estar al frente como un supervisor. Esta palabra presidir también la usa Primera Timoteo como gobernar, los que gobiernan la congregación. Se usa para gobernar también. La palabra presidir también la usan los apóstoles, los escritores, como gobernar. Acá en Primera de Timoteo, por ejemplo, aparece esa palabra en el capítulo 3, versículo 4, aparece dos veces la palabra presidir, que significa gobernar. Primera Timoteo 3:4, que gobiernen bien su casa. Ahí está. Y el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa. Esa es la palabra presidir, gobernar. En el versículo 12 también aparece en cuanto a los diáconos, 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahí aparece también la palabra presidir como gobernar. Y recién leíamos en 2 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. Aquí el anciano trabaja gobernando, presidiendo bien a la iglesia del Señor. Por eso una de las cualidades que debe tener el anciano es, es gobernar primeramente su propia familia. Cuando gobierna bien su propia familia, va a poder gobernar, va a poder cuidar, va a poder dirigir, va a poder guiar la iglesia del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sus casas están capacitados, ya preparados para gobernar bien la iglesia de Cristo. Los ancianos van delante de las ovejas
porque las están guiando, las están supervisando, están velando y están cuidando de las ovejas de Cristo. Por eso los ancianos están en medio de la iglesia, ancianos entre vosotros. El tercer verbo que usa Pablo en el capítulo 5, versículo 12 de Primera Tesalonicense, el tercer verbo es amonestar. Leamos, por favor, en el 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, primer verbo trabajar, y os presiden, que es gobernar en el Señor, y os amonestan. Esta palabra tiene el sentido de colocar en la mente de otro su falta. El anciano coloca en la mente de otro la falta que cometió. Eso es amonestar. Esta frase se usa para señalar y advertir a aquellos que se están desviando en el peligro de hacerlo. Van a ser amonestados en el 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Acá en Tesalonicenses, uno de los trabajos de los pastores es amonestar a los ociosos, a los que andan desordenadamente, es amonestarlos a ellos. También tiene el sentido de enseñar, de aconsejar y de advertir a los miembros de la iglesia. Ese es el sentido de amonestar, enseñar a otros, aconsejar a otros, advertir a otros, llamarle la atención a otros. Los pastores tienen la responsabilidad de colocar en la mente de la iglesia su falta, su error. Los ancianos tienen la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios a la iglesia de Cristo. También tienen la responsabilidad de advertir a la iglesia de Cristo acerca de los falsos maestros que entran como lobos rapaces para destruir el rebaño de Dios. Y no tengo que pasar por alto en el verso 12 la frase que dice en el Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El trabajo de los ancianos es un trabajo en el Señor, es gobernar en el Señor, es presidir en el Señor, es amonestar en el Señor. Significa dentro del contexto donde Jesús es reconocido como Señor y Salvador de la iglesia, en un contexto cuando los ancianos reconocen el señorío de Cristo y la iglesia reconoce el señorío de Cristo y la iglesia acepta y reconoce que la amonestación que se me está haciendo, la advertencia que se me está haciendo, el consejo que se está dando, la enseñanza que se me está dando es de parte del Señor, es de acuerdo a la voluntad del Señor. Las enseñanzas, las amonestaciones, el gobierno de los ancianos debe hacerse en el Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a los propósitos de Dios. Jamás los ancianos deben enseñar, ni gobernar, ni reprender al gusto de ellos. No, no al gusto de ellos, sino de parte del Señor y delante del Señor. Yo no tengo duda de que los ancianos, cuando están enseñando y amonestando y animando, no tengo duda que lo van a hacer con ternura, lo van a hacer con afecto, lo van a hacer con humildad y lo van a hacer con firmeza también. Porque los ancianos tenemos que recordar que si un hermano comete una falta, los ancianos que son espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre a ellos. Tienen que ser, tienen que ser hombres espirituales, hombres que muestren ese fruto de fe, ese fruto de amor, ese fruto de paciencia, ese fruto de humildad en sus vidas. Entiendo que a nadie le gusta ser amonestado. Mucha gente cuando entiende que va a ser amonestado se pone a la defensiva. Otros justifican sus errores culpando a otros. Hay miembros en la iglesia que sencillamente no van a aceptar ninguna reprensión de los ancianos. Hay miembros que van a ser insolentes contra los ancianos.
van a ser insolentes, van a ser atrevidos. Cuando un pastor venga a molestarlos, venga a enseñarles, venga a aconsejarlos, hay miembros que no reaccionan correctamente, cristianamente, debidamente, reaccionan con insolencia, reaccionan con atrevimiento. Por eso el anciano debe tener mucha paciencia. Los ancianos trabajan arduamente hasta desgastarse en la obra de Dios. Los ancianos van a sufrir dolores de parto por miembros de la iglesia. Los ancianos van a gobernar bien, pero lo van a hacer con bondad, con firmeza, con ternura, con el corazón de Jesús. Este es el trabajo, hermano. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de reconocer, de respetar, de darse cuenta, de saber y de reconocer con respeto a estos hombres que trabajan en medio de la iglesia, estos hombres que están gobernando la iglesia del Señor, que están amonestándolos, que están aconsejándoles, que están enseñándoles cada día de sus vidas. La iglesia debe reconocer a sus dirigentes, aquellos hombres que se desgastan y que están velando por cada uno de ellos. Además dice el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Pablo también usa tres palabras claves para describir la responsabilidad de la iglesia que debe tener hacia sus pastores, que los reconozcáis, que los tengáis en muy alta estima y por amor, por causa de su obra. La responsabilidad de la iglesia para con sus ancianos, ya lo he dicho, es mostrarles respeto. Y la iglesia debe darse cuenta quiénes son estos hombres que trabajan entre ellos. El respeto tiene que ver con reconocer, reconocer, apreciar a aquellos hombres, a aquellos siervos que se están desvelando por la iglesia del Señor. Los ancianos, hermanos, son un obsequio, son un regalo, son un don que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso la iglesia debe apreciar los regalos que Dios les da. Como dije anteriormente, yo doy gracias a Dios por mis pastores. Tenemos buenos pastores, gracias a Dios, en los hogares. Hombres con el corazón de Cristo, realmente. Pastores a quienes puedo acudir, pastores a quien puedo pedirles consejo y orientación. Yo como anciano también pido consejo, también pido orientación, también pido la oración a mis otros pastores. No tengo problemas en sujetarme a ellos, no tengo problemas en reconocer su liderazgo, no tengo problemas en reconocer sus decisiones, su gobierno, porque sé que ellos trabajan en la obra de Dios. Pastores que a veces me han visitado cuando me he encontrado mal de salud, pastores que yo puedo llamar. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Yo puedo llamar libremente a mis pastores. Ellos van a venir a verme, van a venir para orar por mí, van a interceder por mí ante Dios. Pastores que me protegen de los falsos maestros. Pastores que hacen todo para que un día lleguemos todos juntos a la presencia de Dios, a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Eso es lo que hacen ellos.
Por eso tenemos que apreciarlos a ellos. Pero Pablo dice aquí, y que los tengáis en alta estima y amor por causa de su obra. La palabra en mucha estima es muy difícil de traducir aquí. Yo la he traducido de esta manera con otras versiones de la Biblia. Dice, dignos de gran amor, que los estiméis grandemente en amor, que los estiméis con abundancia de amor a ellos, que le den mucha estima, que le den mucho amor. Eso debe hacer la iglesia de Cristo con sus pastores. Denle mucho amor, aprecienlo grandemente, estímenlo grandemente, reconozcan, aprecien a sus pastores, porque están trabajando en el Señor, porque están gobernando en el Señor, porque están presidiendo en el Señor, por la obra que ellos están haciendo. Pablo está hablando aquí cuando dice y que lo tengáis en mucha estima. Pablo está hablando de un reconocimiento y un respeto no frío. Hay hermanos que son muy fríos con sus pastores, no distantes, no indiferentes hacia los pastores. Eso sucede mucho, que los miembros de la iglesia son tan fríos con sus líderes, son tan distantes, son tan indiferentes, son tan apáticos con ellos. Pablo está hablando de un respeto amoroso, afectuoso, un respeto cariñoso, dócil, un respeto tierno. La iglesia debe tratar con ternura a sus pastores, con cariño a sus pastores, afectuosamente, con amor. Dice allá en el libro de Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3 verso 7, Hebreos capítulo 3 verso 7, eh, 13 verso 7, por favor, 13 verso 7. Acordaos de vuestros pastores. Parece que estos pastores en hebreo ya habían muerto, que os hablaron la palabra de Dios. Son personas que nos hablan la palabra de Dios, que nos aconsejan con la palabra de Dios, que nos amonestan con la palabra de Dios. Acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Recuerden la conducta de estos hombres, cómo los trataron con ternura, con bondad, cómo fueron un ejemplo para la ley de Dios. Imitar su fe. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. En el verso 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos se preocupan por tu vida espiritual, por tu crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces no se han preocupado por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia, para que tú conozcas a Cristo, para llevarte un día a la presencia de Dios, para que no te desvíes, para que no te apartes de la fe? Ellos velan por ti. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Van a dar cuenta los pastores un día delante de Dios por cada miembro de la iglesia, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. No es bueno que la iglesia se esté todo el tiempo quejando de los pastores, criticando a los pastores, despreciándolos, hablando mal de ellos. Esto no es provechoso, esto no es edificante. Pablo está hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13, una máxima consideración hacia los pastores, una máxima estima, un máximo amor, un máximo respeto por estos hombres de Dios. Y que los tengáis en mucha estima y amor, mucha estima, mucho amor. ¡Wow! Por causa de su obra.
por causa del trabajo arduo de los ancianos es predicar y enseñar la palabra de Dios. Los ancianos deben ser estimados y respetados porque ellos nos ayudan con sus enseñanzas, con sus prédicas, a formar el carácter de Cristo. Los ancianos, la obra de ellos es llevarnos a nosotros un día a la presencia de Dios, llevar a mi matrimonio a la presencia de Dios, llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios, porque ellos velan por nosotros. En la iglesia del Nuevo Testamento, los miembros eran honrados y respetados no por causa de su posición económica. Los miembros eran honrados no por sus capacidades naturales. Los miembros eran honrados por la bella labor de cuidar al pueblo de Dios. Los reconocemos, los respetamos, los estimamos, los apreciamos, los amamos por causa de su obra, por lo que ellos están haciendo. Ellos están preparando estudios para enseñar al pueblo de Dios, preparan prédicas para edificar al cuerpo de Cristo, oran por nosotros, nos visitan, se preocupan, se desgastan por nosotros. Si yo necesito a un anciano a las 5 de la mañana, ellos van a llegar a verme a mí, ellos van a venir en mi auxilio, en mi socorro, en mi ayuda, ellos van a hacerlo. Ellos están dispuestos todo el tiempo solamente a servirnos. Por eso hay que apreciarlos, preocuparnos por ellos, servirles también, para que hagan su trabajo con alegría, con gozo, con tranquilidad. El texto termina diciendo, Primera Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Finalmente, Pablo llama a los miembros de la iglesia a tener paz entre ellos. Los miembros deben evitar las contiendas en el contexto cuando los líderes están dirigiendo, gobernando y amonestando. Cuando los ancianos están dirigiendo la iglesia, gobernando la congregación, amonestando en la congregación, cuidando de la gracia de Dios, en ese contexto tengan paz entre ustedes. En la iglesia de Tesalónica, aunque era ejemplo, como sucede en cualquier iglesia local, había miembros que no estaban reconociendo, no estaban respetando a los ancianos, no estaban respetando, no estaban escuchando sus consejos, no estaban escuchando sus enseñanzas, no estaban dispuestos a ser amonestados por ellos. Lo vemos luego en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos 14 y 15. Pablo dice, 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo. Wow. Y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarles como hermano. Señalar, porque hay algunos que no van a reconocer el liderazgo, hay algunos que no van a respetar el liderazgo, hay algunos que no van a sujetarse al liderazgo, hay algunos que no van a aceptar reprensión ni amonestación de enseñanza. A eso hay que señalarlos. Esos son los que andan desordenadamente. Esos son los insolentes, los atrevidos, los contumaces. A eso hay que señalarlos, para que la iglesia pueda crecer en un ambiente de paz, en un ambiente de comunión, en un ambiente de amor unos con otros. Por eso el texto termina diciendo,
tener paz entre vosotros, porque había miembros de la iglesia que estaban desordenando, que estaban rompiendo la comunión, que estaban causando contiendas, que estaban causando enemistades, que estaban causando desánimo en el cuerpo de Cristo en la iglesia de Tesalónica. Amén, hermanitos. ¿Algún comentario hasta ahora? Yo no sé si voy a pasar al versículo 14, tengo muchas ganas de pasar al 14, pero voy a dejar un momento de comentario de ustedes.